Somos el grupo número 8 del paralelo número 6. Nuestro grupo está integrado por Denis Pérez, Ramiro Serrano Dairo Tanemea. y Víctor Japa. Ya, nos disponemos a trabajar con el primer ejercicio. Ya. El primer ejercicio nos dice que nos permite calcular la distancia que un objeto recorre antes de alcanzar cuando su velocidad es la mitad de la velocidad terminal. Ya. Para esto recurrimos al diagrama de cuerpo libre, donde tomamos como positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Entonces, lo resolvemos por la segunda ley de Newton, donde dice que todas las sumatorias de las fuerzas netas es igual a la masa por aceleración. En este caso, tenemos que la masa por la gravedad más la fuerza de resistencia es igual a la masa por la aceleración del objeto. Ya. Si despejamos la aceleración del objeto, tenemos que la gravedad más una constante K sobre la masa, donde en el problema del ejercicio nos dice que la fuerza de resistencia anteriormente es proporcional a la velocidad del objeto al cuadrado. Ya. Si tenemos que la aceleración en y es igual a la derivada de la velocidad en y sobre el tiempo multiplicado por tenemos esto. ¿Para qué hago esto? Para determinar la posición de acuerdo a la velocidad que tiene el objeto y en términos de la gravedad. Ahora, integrando esto, nos resulta que una posición inicial es igual a la velocidad terminal al cuadrado sobre el doble de la gravedad. Todo esto multiplicado por el logaritmo de la velocidad del objeto en un instante dado más la velocidad terminal al cuadrado sobre la velocidad inicial del objeto al cuadrado más la velocidad terminal al cuadrado. Como en el enunciado nos dice que en este caso nosotros partimos del origen, que la posición inicial sería igual a 0. El enunciado nos dice que la velocidad terminal es igual a 40 metros sobre segundo y tomamos como la gravedad a 9.8. Ya, ahora dice que la velocidad en un instante dado será igual a la velocidad terminal sobre 2, que sería igual a 40 sobre 2, que sería 20 metros sobre segundo en ese instante. Reemplazamos la velocidad inicial, que es 30 metros al cuadrado más velocidad terminal al cuadrado. Tenemos que la distancia que recorre ese objeto con esa velocidad es igual a menos 17.95 metros. Pues tenemos este signo tenemos de acuerdo a nuestro marco de referencia, que es positivo hacia arriba, negativo hacia arriba. Ya. Ahora para el punto B, partimos desde el punto de referencia donde la velocidad inicial del objeto es igual a 0 y tiene una velocidad terminal de 40 metros sobre segundo. Ya, por comodidad vamos a elegir un marco de referencia donde hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Y sobre ese objeto van a determinar la fuerza de resistencia que se opone a la velocidad, que en este caso estaría hacia abajo, y obtendría la fuerza del peso. Pues bien, aplicando el mismo método para determinar el tiempo
en la distancia recorrida en el tiempo de subida, nos queda que y menos y sub 0 es igual a la velocidad terminal al cuadrado sobre el doble de la gravedad por el logaritmo de la velocidad en un tiempo dado menos la velocidad terminal al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad por terminal al cuadrado. Ya. Si reemplazamos desde ese punto, tenemos que y sub 0 es igual a 0. Y es igual a la velocidad terminal, es 40 metros sobre segundo. De la misma forma, tenemos a la gravedad, que es 2 por 9.8. Aquí también nos dice que la velocidad, en el problema nos dice que la velocidad también cuando baja debería ser igual a la mitad de la velocidad terminal, que sería igual a 20 metros sobre segundo. Entonces reemplazamos. Como la velocidad inicial, de acuerdo a nuestro marco de referencia, va a ser igual a 0. Tenemos que la distancia que recorre cuando alcanza el objeto esa velocidad es igual a 26 metros. Tiene una calculadora. Corrijo, es menos 23.48 metros. De acuerdo a cómo elegimos, hacia abajo era negativo. Igual este signo nos indica que hacia abajo, desde medido desde la distancia, desde el punto inicial donde su velocidad inicial es igual a 0, va a recorrer 23.48 metros. Ya tenemos. Proseguir entonces con el ejercicio 2 de grado autónomo. Creo que vamos a hacer como esa allá. Entonces, podemos ver aquí que el ejercicio autónomo nos dice que en un plano inclinado, esta figura se está moviendo sobre una superficie horizontal. Esta superficie horizontal, con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este bloque pesa 5 kilogramos y reposa sobre este plano y que está suspendido por una cuerda. Del punto A. En esta de aquí el bloque no tiene fricción alguna. En el literal A, lo que nos piden allá es la tensión de la cuerda. Entonces, ¿cómo sacamos la tensión de la cuerda? Primero hacemos un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, ¿qué contiene? La fuerza del peso que ejerce la gravedad, la tensión, el peso en X, perdón, el peso en Y y la fuerza de contacto que ejerce el peso por la aceleración. Y aquí también, en la parte de acá, va a ser la fuerza de contacto en X, la normal, y la fuerza de contacto en Y. Todo esto, aquí tenemos un ángulo de 30 grados, y acá también el ángulo de 30 grados perteneciente al de acá. Entonces, para hallar la tensión, tenemos que saber que primeramente el cuerpo se encuentra en reposo. Entonces,
la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 por la primera ley de Newton. Y el peso siempre va positivo. Entonces vemos que el peso en X más la fuerza de contacto en X menos la tensión va a ser igual a 0. Despejando la tensión nos queda que la tensión va a ser igual al peso en X más la fuerza de contacto en X. Reemplazando nos queda que el peso es igual a 5 por 9,8, que es la gravedad, que eso nos da un valor de 49 newtons. Eso es igual a 49 newtons. Entonces, para el peso en X va a ser el resultado de la multiplicación de 49 por el seno del ángulo. Entonces, 49 por seno de 30 grados más la fuerza de contacto, que ejerce el plano con el cuerpo, que va a ser de la masa del cuerpo por la aceleración, que va a ser de 10 newtons. Aquí, aplicando trigonometría, la fuerza de contacto va a ser igual a 10 newtons por el coseno del ángulo. Resolviendo todo esto nos da un valor de 33.16 newtons. Tenemos la valor de la tensión. Entonces ponemos aquí arriba, tensión va a ser igual a 33.16 newtons. En el literal B nos piden qué fuerza normal ejerce sobre el plano. O sea, qué fuerza en esta. Como podemos ver, y vuelvo repito, el bloque está en equilibrio. No se mueve ni en la trayectoria de X ni en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Y qué nos dice? Que el peso en Y menos la fuerza de contacto en Y menos la normal va a ser igual a 0. Despejando la normal nos queda igual el peso en Y menos la fuerza de contacto en Y. Entonces la normal es igual peso en Y 49 por coseno del ángulo menos la fuerza de contacto, que va a ser 10 por el seno del ángulo lo cual nos da un valor de la normal de 37.44 newtons. Tenemos nuestra normal. Entonces, en el literal C nos dicen qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos en cuanto el plano está en reposo. Si el plano está en reposo, no tiene aceleración, la fuerza de contacto se va. El vector de la fuerza de contacto se va. Nos quedará solamente esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Lo mismo. Sumatoria de fuerzas
en X va a ser igual a 0. El peso en Y menos la tensión va a ser igual a 0. Entonces la tensión va a ser igual al peso en Y, que reemplazando nos queda igual a 24.5 newtons. ¿Ya? Y este va a ser nuestro valor de la tensión si el plano no estuviera acelerando o estuviera en reposo. Mi sumatoria de fuerzas en Y van a ser igual a 0. El peso en Y menos la normal va a ser igual a 0. Entonces la normal va a ser igual el peso en Y. Perdón, aquí era en X. El peso en Y. Que el peso en Y nos da un valor de 42.43 newtons. Ahora, como pueden ver, para sacar el porcentaje en el que difieren, la tensión de cuando el plano está en reposo en relación a la tensión cuando el plano está acelerando va a tener la siguiente relación. Del porcentaje va a ser 33 menos 16.16 menos 24.5 sobre 24.5%. Entonces esto nos da un resultado de 35.34%. ¿Ya? Lo mismo pasa con la normal. Ahora vamos a hacer la relación del porcentaje entre la normal que está acelerada contra la normal en la que está en reposo, que va a ser igual 42.43 menos 37.44 sobre 37.44, igual el porcentaje de la normal va a ser igual a 11.8%. Y estos serían los porcentajes en los que difieren las diferentes fuerzas. Gracias. Bueno, yo soy Ramiro Serrano, voy a continuar con el problema número 3. Entonces, en este ejercicio tenemos dos bloques que empiezan a deslizarse en un plano inclinado y nos piden calcular la aceleración de ambos bloques. Como se encuentran unidos por un cable, la aceleración que tengan va a ser la misma en ambos bloques. Entonces, vamos a... Sí. Primero hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y para calcular los valores de lo normal. Bien, ya. Con estos valores los calculo primero porque van a servir para cuando hagan cálculos que influyan la fuerza de fricción. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es 0 porque los bloques no se están moviendo en el eje Y, solamente se están moviendo en el eje X. Entonces tenemos que la normal va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo. La cámara le hace enfoque. ¿Lo ves? Sí, no está definida porque son paralelas y no son coincidentes. Y son coincidentes. Bien. Cuando son paralelas y coincidentes,
existe una infinidad de planos, entonces no está definido para uno solo. Entonces, para calcular las aceleraciones, hacemos los cálculos en el eje X, que ahí sí vamos a tener una masa por aceleración, y tendremos las fuerzas que van hacia en favor del movimiento positivas y las otras negativas. Entonces, en el bloque 1, el peso va a ser positivo, la tensión va a ser negativa y la fricción va a ser negativa. ¿Ya? Para el bloque 2, entonces despejamos la tensión en este ejemplo. Me queda M1G C930 menos FK1 menos M1A. Ya. Y hacemos lo mismo con el otro bloque, ya que la tensión es la misma para ambos bloques porque comparten la misma cuerda. M2, la misma aceleración. Entonces tenemos lo mismo. A favor del movimiento positivo, entonces tenemos la tensión es positiva, el peso es positivo y la fricción es negativa. Despejamos la tensión. Me olvidé de los ángulos. ¿En qué ves? Ya. Entonces, como tenemos la misma tensión en ambos bloques, estas dos ecuaciones se pueden igualar. M1 C930 menos FK1 menos L1A igual a la ecuación de aquí. Entonces, despejando la aceleración de esta ecuación, nos queda M1 G C930 menos las fuerzas de fricción 1 y 2 serían la normal de ese bloque multiplicado por el coeficiente de fricción para ese bloque que nos da el ejercicio también, y es M1 que es la normal y nunca menos N2 más N2G C930 y esto dividido para N1 más. Entonces, ya que tenemos todos los valores que están en esta ecuación, procedemos a resolver. Tenemos 4 por 9.8 por C930 menos N1, que ya lo calculamos al inicio, 33.95, μK1, que es 0.25, N2, que lo calculamos acá, 67.89, μK2, que es 0.35, M2, que es 8, dividido para la suma de las masas, que es 12. Entonces, la aceleración, resolviendo eso en la calculadora, nos da una aceleración de 2.21 metros sobre segundos cuadrados. Y ese es el literal A. Pues, ya. Para el literal B, en el literal A nos pedía la aceleración. Para el literal B nos pedían que calculemos la tensión que se produce entre las dos cuerdas.
ya en el primer literal habíamos despejado la tensión para ambas masas, para ambos bloques, y ya poseemos el valor de la aceleración. Por lo tanto, simplemente pasamos a evaluar en una de estas ecuaciones, da igual cualquiera. Entonces, en la tensión para el bloque 1 sería M1, el seno30 menos FK1 menos M1A, y ya tenemos todos esos valores. 4, 9.8, seno de 30. Esto es FK1, que era 33.95 por 0.25. Me falta espacio. No, no. Por 0.25 por menos M1, que es 4, y la aceleración que ya la habíamos calculado, que era 2.21. Entonces, calculando esa tensión, nos da un valor de 2.27 newtons, creo, según la calculadora. ¿Cuál es el valor? 2.27 newtons. Ya. Y para el literal C, nos preguntan qué sucedería si los bloques cambiasen de posición. Bueno, en esta situación no cambiaría nada, ya que ¿cómo sería? En la expresión que llegamos en antes, en la que uníamos ambas ecuaciones, esta expresión de aquí, aquí podemos ver que todas las variables en las que se presentan los pesos poseen signo positivo, por lo que cambiar los lugares de los pesos no haría ninguna alteración en el resultado final. No aumentaría la aceleración y no aumentaría la tensión. Gracias. Ya este es el ejercicio número 4. El fin de este ejercicio es saber la velocidad que va a tener el bloque N para que una vez suelto el bloque M se mantenga inmóvil. Para esto, para que el bloque M se mantenga inmóvil, vamos a hacer las sumatorias de las fuerzas en Y, debido a que la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, debido a que el bloque tiene que estar inmóvil. Entonces, la sumatoria de fuerza en Y sería la tensión que está aquí, que ejerce la cuerda sobre el bloque, menos el peso en este caso que es igual a 0. Entonces, la tensión estaría dada por el peso, que en sí es la masa de M por la gravedad. Entonces, vamos a hallar la velocidad para que este bloque esté inmóvil. En el bloque N, como vemos, está sobre una mesa, entonces no tiene una
no tiene movimiento en el eje, las sumatorias de fuerza en Y. Entonces las sumatorias de fuerza en X estaría dada por la siguiente. Debido a que sí se mueve y como el bloque N tiene una velocidad o sea, si se mueve en forma de una circunferencia. Entonces, como tiene una velocidad y está en una circunferencia con radio R, entonces la sumatoria en fuerzas en X va a ser igual a la masa de N por la aceleración centrípeta. Ya, entonces la sumatoria en fuerzas vendría a ser la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa de N. Entonces la aceleración centrípeta está dada por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ya. Ya, entonces ¿cuánto puede dar? Ya. En esta fuerza centrípeta está ejercida por la tensión en este bloque. Entonces la fuerza centrípeta en este bloque va a ser igual a la tensión. Pero acá nosotros ya calculamos lo que es la tensión. Entonces sería la masa por la gravedad, la masa del bloque M, por la masa del bloque N, por velocidad al cuadrado sobre R. Entonces nos está pidiendo la velocidad para que este bloque esté inmóvil. Entonces despejamos la velocidad, que estaría dada por la masa de M, por la gravedad, por el radio, dividido para la masa de M. Entonces la velocidad estará dada por